Buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes aquí han estado involucrados en procesos de desarrollo de software o quiénes son programadores? Ok, perfecto, algunos. Vamos a hablar sobre las tecnologías en Web3 y en gaming. Ya vimos un poco, como Luis nos explicó, sobre Web3 Gaming, las cosas que se pueden hacer, algunos de los proyectos, pero vamos a hacer un poco de zoom en las entrañas de esos proyectos, qué tecnologías hay, cuáles son las tendencias, cómo se compara también con la Web 2 y al final qué retos tenemos como desarrolladores. Mi nombre es Alfredo Bonilla, soy especialista en tecnologías web, tengo 10 años de experiencia trabajando en esto, también soy coorganizador de la comunidad de Web 3 en Costa Rica y soy miembro del Comité de Educación de ASO Blockchain. Primero que todo, vamos a hablar un poco sobre cómo se compara la arquitectura de software de Web 2 con Web 3. En Web 2 tenemos muchas cosas, pero en general estos son como los puntos más importantes que dieron pie a todo lo que Luis nos explicó de la Web 2. ¿verdad? La Web 2, recordemos que es la web donde los usuarios tienen interacción. Entonces, tenemos una capa de computación que podríamos asociarla tal vez con la computación en la nube, por ejemplo. Tenemos autenticación, que es donde tenemos nuestros usuarios, nos registramos con nuestro correo electrónico, nos registramos con nuestras redes sociales, etc. Tenemos también los datos, que son los datos que almacenamos en las bases de datos. Tenemos archivos, ¿verdad? Documentos, imágenes, audio, video, por ejemplo. Y tenemos alojamiento web, que es donde tenemos nuestros clientes, nuestras páginas web alojadas, que son las que van a interactuar con todos estos programas que están en la nube funcionando, ¿no? En la Web 3 tenemos cosas muy similares y tal vez aquí es bueno hacer la aclaración que Web 3 no es como algo completamente nuevo. Al escuchar Web 3, pues escuchamos como, ok, es una nueva versión, cambiamos todo y vamos con cosas nuevas. No, vamos a tener extensiones de lo que ya tenemos y mejoras de lo que ya tenemos, pero podemos seguir utilizando todas las ventajas y toda la infraestructura que ya ha estado funcionando en Web 2. Entonces, por ejemplo, diferencias, y esta diferencia es muy importante: datos abiertos públicos, ¿verdad? Ya no tenemos los datos en una base de datos, podríamos tenerlo, pero además tenemos datos que están en la blockchain, que son públicos y que se pueden acceder. Además de eso tenemos servicios de indexación, porque recordemos que la blockchain es una estructura de datos que es bastante ineficiente y bastante costosa. Entonces, vamos a tener que indexar esta información para después poder consumirla en diferentes aplicaciones. Vamos a tener también archivos, pero además vamos a poder tener archivos en redes P2P, redes descentralizadas para poder almacenar archivos. Vamos a tener igual alojamiento web, ¿verdad? Que la mayoría de aplicaciones web, aplicaciones web 3, funcionan muy similar a como funcionan las aplicaciones web 2 en cuanto a alojamiento. Y además, y por último, y muy importante, vamos a tener los contratos inteligentes, que son programas que se ejecutan en la blockchain. En la infraestructura de Web3 podemos verla como si fuera una pirámide, donde la parte de abajo son los protocolos o las redes blockchain, ¿verdad? Que es como la base fundamental, donde van a estar los smart contracts, donde va a estar la información inmutable, donde va a estar la información verificable. Al ser las redes blockchain un poco ineficientes, tenemos soluciones de capa 2 que nos van a ayudar con la escalabilidad. Para poder acceder a estas redes vamos a utilizar nodos, ¿verdad? Que no siempre tenemos un nodo en nuestra casa o un nodo en nuestra empresa para nuestro equipo de desarrollo. Hay servicios que ya se pueden acceder como Ethereum, QuickNode o Alchemy, por ejemplo. También vamos a tener APIs de indexadores, como les mencioné anteriormente, oráculos también, que toman información de datos que están fuera de la cadena, la mezclan con información en cadena para obtener nueva información y proveerla a las aplicaciones, o para poder utilizar información del mundo exterior en nuestros contratos inteligentes. Y finalmente, en la cúspide, tenemos protocolos que funcionan encima de todo eso.
y son protocolos que además podemos combinar para hacer cosas nuevas. Entonces, una aplicación Web3 se ve, una aplicación simple Web3 se ve como esto. Tenemos un cliente que está escrito en JavaScript, CSS, HTML, que son los lenguajes de la web de siempre. Vamos a conectarnos por medio de un nodo a la blockchain para poder ejecutar funciones de los smart contracts, y para poder lograr eso vamos a conectar una billetera, que también es un programa que vamos a tener en el navegador o en el teléfono móvil, por ejemplo. Agregado a esto podemos añadir muchas más partes. Por ejemplo, podemos agregar programas que estén en servidores, podemos agregar bases de datos tradicionales, podemos agregar inteligencia artificial, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, como pueden ver, es una construcción encima de cosas que ya existen. Y hay muchísimas tecnologías, ¿verdad? Aquí podríamos hablar todo el día solo de tecnologías y de productos que son homólogos a otros productos en Web2, pero lo que quiero que se lleven algo de esta charla es la posibilidad de decir, tenemos muchas herramientas que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de IPFS, es un sistema distribuido para archivos. Tenemos MetaMask o Wallet Connect, que son billeteras que nos permiten firmar transacciones. Tenemos Hardhat, que es un sistema, es un ambiente de desarrollo para desplegar y probar contratos inteligentes. Tenemos sistemas como Polygon ID o Bright ID para entidad en la cadena. Tenemos The Graph, que es básicamente un indexador de información para poder obtener información de la blockchain, etc. Y además tenemos protocolos que ya podemos reutilizar y podemos crear herramientas o nuevos servicios mezclando todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, depende de cada problema específico, así es como vamos a elegir nuestras herramientas. Yo sé que es un poco complicado, son muchos nombres, son muchas cosas, pero lo importante es saber que no es necesario crear todo de cero, ya hay muchas cosas que están siendo creadas, y esto ya sucedía en la comunidad de open source, es decir, ya han habido mezclas de software y de cosas que ya existen para crear cosas mejores. En el caso de los videojuegos, volviendo al tema, vamos a utilizar herramientas como Unity, Unreal Engine o 3JS. En el caso de Unity es una plataforma que nos permite desarrollar los videojuegos, diseñarlos y desplegarlos a diferentes plataformas. Son las mismas plataformas que utilizamos para desarrollar videojuegos tradicionales, digámoslo así. 3JS me llama mucho la atención porque nos permite renderizar gráficos 3D en la web. Podemos hacer videojuegos directamente en el navegador. Pero como les digo, son las mismas herramientas, los mismos procesos, las mismas metodologías. Y en el caso de las blockchain utilizadas en videojuegos hay bastantes. Podemos nombrar algunas, como por ejemplo Solana, Polygon, BMJ, y como lo dijo Luis, con Cats on Chain y MutableX, que es una solución de capa 2 especializada en NFTs, donde casi no tenemos transacciones. Entonces desplegamos ahí nuestros activos para utilizarlos y va a ser bastante eficiente. Con la blockchain, ¿qué queremos hacer? Bueno, podemos digitalizar los ítems de los juegos, ¿verdad? Si vamos a tener que elegir cuál estándar de contratos inteligentes, en el caso de blockchain compatibles con EVM, vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos ERC20 para tokens o ERC721 para NFTs o ERC1155 para multitokens, por ejemplo. Pero además podemos pensar no solo en digitalizar los ítems, podemos digitalizar las reglas del juego y hacer que el juego sea expandible y que otras personas puedan construir herramientas encima de estos juegos. Y esa es la otra cosa que quiero que se lleven. No es necesario construir solo juegos o solo aplicaciones, podemos construir herramientas para los jugadores, herramientas para los usuarios, herramientas para conectar unas cosas con otras, y ahí hay oportunidades. Por último, quisiera mencionarles un poco sobre los retos, porque no todo es tan sencillo. En el caso del desarrollo de software, del desarrollo Web3, las tecnologías son muy nuevas, o sea, son propensas a fallos. Ahí también, si no lo hacemos bien, pueden haber problemas de seguridad. Hay muchos casos de uso sin explorar, ¿verdad? Casos de uso que los equipos de trabajo no han contemplado hasta que la comunidad intenta utilizar los productos de cierta manera. La experiencia de usuario es bastante deficiente, es costoso para el usuario entrar en estas aplicaciones y utilizarlas. Hay constantes actualizaciones, evidentemente, porque la industria está explotando en evolución.
hay escasez de talento. Esto no es un problema nuevo, esto viene acarreado de la tecnología en general y los modelos de negocio son complejos. Sin embargo, no hay que ver esto como bloqueos, hay que verlo como oportunidades, ya que de estos problemas que existen podemos crear nuevos productos, podemos crear oportunidades para las personas. Por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo programas educativos, creando contenido, haciendo comunidad con Web3CR, con Ethereum Costa Rica y con Aso Blockchain para educar a las personas. Tenemos grupos de desarrolladores que nos comunicamos constantemente y estamos pensando en cómo mejorar. Y bueno, de todo esto, lo que les puedo decir es continúen creando sus prototipos, continúen conversando sus ideas, porque su producto puede ser el próximo producto que revolucione el Internet descentralizado. Gracias.